Muy bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar con una oración. Qué bueno que ya estamos aquí. Oremos, Padre Santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Padre soberano, reconocemos, Señor, que en esta semana tú has permitido en nuestras vidas lo necesario para construir nuestro carácter, para construir nuestro compromiso y fidelidad. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros y en medio de nuestro caminar tú te haces presente. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Y en esta mañana queremos, Señor, poder reflexionar los puntos que nos hacen falta sobre el trabajo de los pastores, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a meditar en tu palabra, Señor, y también en los ejemplos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por los buenos pastores, y te rogamos, Señor, que todos podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos en esta mañana, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu Santo Espíritu pueda moldear nuestra mente, pueda convencer a nuestro corazón y pueda ayudarnos en nuestros retos como iglesia a practicar lo que dice tu palabra, a observar en nuestra vida personal y como iglesia. Te rogamos por los que vienen en camino, tráelos con bien, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana las preguntas que nos hacen falta. Ya estamos por terminar, espero que en esta ocasión lo podamos hacer. Y hemos estado abordando, hermanos, la pregunta: ¿puede un pastor cumplir solamente con algunas de sus obligaciones y otras no? La semana pasada empezamos a hablar sobre esto y dijimos lo siguiente, hermanos. Recuerden sacar sus hojas, por si no anotaron algo, lo pueden hacer. ¿Puede un pastor cumplir solamente con algunas de sus obligaciones y otras no? Respuesta: esto no tiene ni orden ni precedente en la Escritura, pues dejar de lado alguna tarea del ministerio impedirá ejercer toda la autoridad que se le ha dado al ministro para administrar, supervisar y alimentar el rebaño. Son tareas importantes, generales, hermanos: administrar, supervisar y alimentar el rebaño. Siguiente: no es posible solo predicar y no aconsejar, no es posible solo administrar y no predicar, no es posible enseñar y no ser ejemplo, no es posible ministrar las ordenanzas pero no acompañar a las ovejas, no es posible hacer la voz profética de la iglesia y no ser guía de la adoración o líderes de la congregación. Y vimos varios pasajes, hermanos. Por si alguien no anotó los pasajes, esos son los pasajes que observamos. Y avanzamos hacia la última pregunta: ¿cuáles son los deberes de los ancianos? ¿Cuáles son los deberes de los ancianos? Ser ejemplo para el rebaño en fe, en amor, en conocimiento, en mansedumbre, en paciencia, constancia y sufrimiento por el Evangelio. Ser ejemplo para el rebaño en fe, amor, conocimiento, mansedumbre, paciencia, constancia y sufrimiento. Dijimos aquí, hermanos, que es una necesidad que el pastor pueda entender que al estar al frente, los demás van a observar su fe, van a observar su conocimiento, su mansedumbre, su paciencia, su constancia y sufrimiento por el Evangelio. Y este ejemplo va a ayudar a la congregación. También dijimos que la tarea del pastor
es vigilar y cuidar las almas de su congregación en asuntos espirituales, Y vimos Hebreos 13:17, y dijimos que a veces se confunde la tarea del pastor con el cuidado en otras áreas. Si bien incluso las áreas emocionales, dijimos la vez anterior, las áreas emocionales son tocadas por la Escritura, pero desde la perspectiva espiritual. Dios tiene consejo para nuestra alma, para nuestras angustias, para nuestras preocupaciones, pero nuestro tratamiento como pastores es desde lo espiritual, usando las promesas de la palabra de Dios. Cuando hablamos de situaciones más profundas que requieren la atención de otras personas profesionales, tenemos que los pastores ser humildes y decir, eso lo tiene que ver alguien más. Esto es difícil para algunos en el aspecto emocional, pero hicimos varios ejemplos, ¿verdad? Con respecto a esto. Cuando tenemos alguna enfermedad, vamos con el doctor, oramos, pedimos que el pastor ore por nosotros, pero no nos receta, ¿verdad? Hay otros que han sido capacitados por Dios en la sabiduría humana para atender nuestro cuerpo físicamente. Muy bien. Lo siguiente fue predicar la palabra trazándola correctamente. Vimos estos pasajes, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Segunda de Timoteo 2:15 y Romanos 12:6-8. Creo que aquí nos quedamos. No sé si abundamos lo suficiente, pero bueno, hemos en otros momentos hablado de la necesidad de predicar adecuadamente la palabra de Dios. Existen muchos métodos, hermanos, para predicar. En la semana preparaba yo un sermón para la misión y les compartía el texto bíblico que iba a usar. Era solamente un solo versículo y dividido en 3 partes. Ese fue un sermón textual, se conoce como sermón textual, y existen diferentes métodos para predicar. Cuando hablamos del sermón expositivo, estamos hablando de una filosofía o un método, hermanos, detrás que puede usarse para el sermón textual, para el sermón biográfico, para el sermón temático. Es decir, el arreglo homilético puede ser distinto a la preparación previa para poder entender el pasaje. Bueno, los pastores deben predicar trazando correctamente la escritura, entendiendo el pasaje en su contexto, interpretando el pasaje en su contexto, y entonces poder aplicar la palabra de Dios a la iglesia en el contexto adecuado, porque a veces se aplican versículos de manera inadecuada, y usamos los versículos para cualquier cosa, hermanos, que queramos nosotros decir. Y un ejemplo que se ha usado mucho ya en los últimos años es el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que muchos conocemos, que muchos hermanos en el pasado lo hemos usado para todo. Nada más nos sentimos tantito frustrados y vamos a ese texto de memoria y lo ocupamos fuera del contexto y lo aplicamos a nuestra vida. Tenemos que trazar la palabra de Dios correctamente. Esto va más allá del método. A algunos les gusta más el método biográfico. Hay un método nuevo, digamos nuevo entre comillas, pero que algunos están retomando, que es el sermón narrativo.
Es muy interesante el sermón narrativo, pero lo que tiene que estar detrás es el entendimiento correcto de la Escritura. ¿Cómo arreglemos el sermón? Es distinto. Ya va a depender de lo que queramos lograr en la congregación. Bueno, dudas y preguntas hasta aquí, hermanos. Predicar la palabra trazándola correctamente. Por ahí está el micrófono, si quieren compartir algo. ¿Bien? Sí. Espéreme tantito, hermano, le van a proporcionar el micrófono para que se escuche. Buenos días, hermano. Que Dios me lo bendiga a todos. Buenos días. Gracias a Dios. Estamos presentes aquí. Oye, lo que escucho ahorita, porque no viene la anterior, lo del pastor. Sí. El pastor está capacitado, como usted dijo, como el doctor, para escuchar nuestra enfermedad y todo. Y desgraciadamente en ese contexto hay una falta, algunos de una incapacidad que es la espiritual. Porque como usted dice textualmente, es el doctor, pero no nos receta. El que nos va a recetar y se va a encargar de eso es el espíritu, todo lo que es espiritual, pero como no están capacitados, ¿por qué nos pueden recetar? Ese ahí es un asunto. Sí, pero cuando usted habla de que no pueden recetar, ¿está hablando de los médicos o de los pastores? O en el sentido figurado, dice. Sí, estamos usando una metáfora. Una metáfora. Sí. De que es un doctor, se siente como un doctor y es un doctor. Pero espiritualmente ese doctor debe de estar capacitado en la palabra y el conocimiento de Dios para poder darnos esa línea del doctor donde nosotros vamos a sentir el conocimiento espiritual y la fe, y por medio de la fe y la palabra de que nos va a llegar esa medicina. Pero si no estamos, principalmente el pastor no está capacitado espiritualmente, ¿cómo nos va a llegar esa medicina? Decía yo he escuchado a muchos pastores y predicadores de que este es un centro médico. ¿Sí? Aquí venimos todos los que estamos enfermos. En un sentido figurado que estamos enfermos. Necesitamos ¿de quién? De ese doctor. Pero si no la clínica no está especializada, nada más es un consultorio médico, donde no hay las dos cosas que Dios nos da. ¿Cuándo nos vamos a sentir curados? Sí, claro, sí. Más o menos entiendo. Entonces, hablando de los médicos seculares, ¿no? Como tal, obviamente tendrán su especialidad y algunos podrán atender cosas de manera muy puntual, pero ellos no pueden atender cosas que tienen que ver con el espíritu, los médicos. Hay ciertas angustias, preocupaciones, que a veces la gente va a los médicos porque se siente mal, pero se observan a los pacientes, se hacen los análisis, y los médicos dicen, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Físicamente usted está bien. Entonces, pero yo me sigo sintiendo mal. Bueno, entonces tiene que buscar a alguien distinto. A veces hay angustias, preocupaciones, incluso hasta dolencias que uno puede llegar a sentir físicamente, pero que tienen su raíz en lo espiritual. Entonces, ¿quién entraría ahí? Pues un pastor o un creyente maduro que conoce la Escritura, que puede aconsejar, ¿no? Pasándonos del otro lado. Ahora, si hablamos de los pastores, como estamos hablando ahorita, entonces sí es importante que los pastores estén capacitados en la palabra, en usar correctamente la Escritura, para que puedan dar lo que el alma necesita, lo que el espíritu necesita. Por eso es que a veces es importante que hagamos énfasis en las predicaciones. Yo les he comentado anteriormente, ¿verdad? Que a mí, por ejemplo, me gusta mucho enseñar. Y tengo la propensión o la inclinación a siempre estar enseñando. Pero la enseñanza, hermanos, solo nos informa. Estos son los datos, esto es lo que dice la Biblia.
esto es lo que necesitamos analizar, viene de tal contexto, viene de tal situación, esta era la cultura y nos llena de datos, ¿no? Una enseñanza. Pero la predicación es distinta porque la predicación nos confronta, la predicación nos alienta, la predicación llega a las decisiones que debe tomar el corazón. Por eso es que es diferente la enseñanza a la predicación. Cuando una iglesia solamente tiene enseñanza, pues le está faltando algo muy importante, que es la aplicación de la palabra de Dios a su vida. Por eso la predicación es fundamental, y para poderla aplicar correctamente a la vida de la iglesia se necesita conocimiento, se necesita entendimiento, se necesita las herramientas necesarias para mirar el mensaje de Dios para su pueblo. El mensaje de Dios para su pueblo. Entonces, trazar correctamente la palabra de Dios es importante, aplicar la palabra de Dios es adecuado. Si no, la iglesia no va a crecer. Bien, siguiente punto, hermanos. Entonces, proteger y contender por la verdad. Vamos a ver este texto, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera a Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 15. Dice, hermanos, proteger y contender por la verdad. ¿Qué dice, hermanos? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué, hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y hemos hablado de que Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo estaba en Éfeso. Y en Éfeso había varios problemas, varias dificultades que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con el orden del culto, con la participación de las mujeres, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que se trabajan en estas dos cartas, pero él insiste, hermanos, le insiste a Timoteo que él debe conducirse de una manera correcta y adecuada, porque la casa de Dios, la iglesia de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Así que si la casa de Dios, si la iglesia de Dios se estropea, hermanos, en la verdad, entonces no va a poder cumplir su función como iglesia, como columna, como columna. Es importante entonces mantenernos en la verdad, proteger la verdad. Ayer se le predicaba a los jóvenes en la segunda conferencia, que me tocó a mí escucharla, se les predicaba sobre la necesidad de aferrarse a la Escritura más que a las nuevas tendencias con la ideología de género. Y se les daba varios argumentos que el día de hoy se están usando para que la gente pueda incluso cambiar su lenguaje. Y se les animaba a contender por la verdad. En la Biblia hay hombre y mujer, varón y hembra, ¿no? Y cuando hablamos en plural es todos, no todes, ¿verdad? Bueno, ¿qué se le estaba diciendo a los jóvenes? Tienen que mantener la verdad de la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Los pastores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enseñar a los jóvenes, tenemos que enseñar a los varones, tenemos que enseñar a las mujeres, tenemos que enseñar a la iglesia en general a contender por la verdad, a presentar defensa. Judas capítulo 1, versículo 3.
Alguien que ya lo tenga, léalo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien, exhortándoos que contendáis ardientemente, hermanos, ardientemente. Son palabras fuertes en este pasaje. Exhortándoos, que contendáis, hermanos, contendáis. ¿Cómo? Ardientemente, apasionadamente, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Hay momentos en los que necesitamos defender con pasión la palabra de Dios. Podemos respetar las opiniones de los demás, está bien, ¿no? Te escucho, y si quieres creer eso, es tu derecho. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios es esto y esto. Si eso te ofende, pues no es mi problema, es tu problema. Porque el que se ofendió fuiste tú. Con la verdad, hermanos, con la verdad. Siempre hay maneras de hablar adecuadamente con la verdad de la palabra de Dios. Y podemos señalar las cosas sin necesariamente atacar a las personas como tal. Pero sí las verdades que a veces ellos están queriendo sostener. Adelante. Que están queriendo sostener y convencer a otros, porque están queriendo convencer a otros, y entre ellos a los cristianos, y en algunos lugares ni siquiera nos quieren convencer, en otros lugares lo que quieren es callarnos, que no hablemos, que no digamos, que no seamos, ¿qué, hermanos? Intolerantes, que no reproduzcamos, dicen, un discurso de odio. Y cuando lo que nosotros predicamos, hermanos, no es un discurso de odio, sino un discurso de amor, para que la gente pueda entender desde la perspectiva de Dios cómo ese Dios creador les ama, y los ha creado de una manera, siendo hombres o siendo mujeres, y eso es bueno. Nosotros tenemos que decirlo, ¿no? Debemos ser pacientes, debemos ser correctos, pero debemos proteger y contender por la verdad sin torcer la Escritura. Cuando la Escritura dice algo, tenemos que decirlo con sus letras. Bien, otro de los deberes de los ancianos. Dijimos primero, ser ejemplo. Segundo, vigilar y cuidar las almas. Tercero, predicar la palabra trazándola correctamente. Proteger y contender la verdad. Lo siguiente, y lo que vamos a ver ahora, administrar las ordenanzas de vida y ordenadamente. Primera a los Corintios, capítulo 11, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Administrar las ordenanzas de vida y ordenadamente. ¿Qué dice este pasaje? ¿Cuándo pues Este texto. vos reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Alguien nos puede mencionar el contexto de este versículo, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Lo hemos abordado en diferentes momentos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los hermanos, lo que ustedes están practicando no es la cena del Señor? ¿Por qué él dice tajantemente, no es la cena del Señor? Y lo repito, hermanos, no es la cena del Señor. Y esa
declaración, hermanos, puede ser un problema para muchas de las prácticas el día de hoy con respecto a la cena del Señor, que podríamos estar diciendo lo mismo, no es celebrar la cena del Señor. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? ¿Cuál es el contexto? Por ahí está el micrófono, el que quiera participar. ¿Nadie conoce el pasaje? Pueden darle una leidita, ¿verdad? Empieza a partir del versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y termina en ¿dónde? En el versículo 34, está hablando sobre el mismo tema. Ahí termina este tema. Amén. Adelante, sí. Por lo que leo dice que no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Ajá. Y porque hay divisiones en esa... ¿Hay divisiones? Hay divisiones, entonces cuando se reúne a alguien así, pues se toma la cena íntimamente, no es algo Sí. correcto. Muy bien. Está habiendo divisiones entre los hermanos. Y el apóstol lo dice específicamente. ¿Cómo muestran esa división? ¿Cómo está mostrándose esa división entre ustedes como iglesia? ¿Cómo puedo yo decirles que efectivamente tienen divisiones? ¿Qué dice el pasaje, hermano? ¿Alguien lea el versículo 21, hermano? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Muy bien. ¿Y luego el 22? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Yo os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Muy bien. Entonces, previo a los versículos que hablan de la institución de la cena del Señor, el apóstol Pablo está comentando o sacando a la luz la problemática. Ustedes están celebrando la cena del Señor, pero alrededor de ustedes se está viendo este problema. Y este problema tiene que ver con las divisiones. ¿Por qué? Porque hay menosprecio dentro de la iglesia. Hay menosprecio dentro de la iglesia. A unos se les menosprecia. Unos se adelantan a comer que quizás lo mejor, ¿eh? Los que agarran primero, hermanos. Que su propia cena. Hacen su propia cena, ¿verdad? Hacen su propio convite. Cuando deberían estar juntos. Cuando lo que la cena del Señor representa es unidad. Por eso Él dice más adelante, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Y Él dice que recibió del Señor la institución de la cena del Señor en el contexto de la unidad de sus discípulos con el Señor. Y ellos están reproduciendo una cena del Señor sin tomar en cuenta ese aspecto de la unidad. En este pasaje en particular. Lo podemos aplicar después a otras circunstancias. Pero cuando hablamos de este pasaje en particular, está habiendo divisiones. Está habiendo menosprecio. Algunos se están adelantando. Algunos están diciendo, no, pues para agarrar lo mejor, tal vez nos adelantamos ya que agarren lo que sobra los demás. Y recuerden que lo hemos dicho, que al principio la cena del Señor estaba acompañada de una cena comunal. Era una cena completa. No es solamente el simbolismo que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no? Había más alimentos. Entonces, en el contexto de la cena del Señor, había toda una serie de alimentos que se compartían, pero ellos habían desvirtuado, hermanos, el propósito de esa cena comunal.
Así que probablemente había más que simplemente pan, que simplemente vino. Porque también es la otra cosa, ¿verdad? Porque era vino. Con ciertas características, ese vino, ¿verdad? Pero había más elementos en esta cena que en la comida, hermanos, había este desprecio por los demás. Fíjense que ayer, conocí en la semana, mencionaba yo uno de los trabajos que me tocó hacer cuando estaba en la Ciudad de México. Fui a estudiar en la UNAM y al siguiente año estalló la huelga en la UNAM y mi hermano y yo vivíamos de una beca que él tenía. Entonces al estallar la huelga pues se acabó la beca y tuve que ir a trabajar. Y en uno de los trabajos que llevaba yo dos al mismo tiempo, uno de los trabajos me tocó trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. La primera semana fue horrible. No podía yo mantenerme en pie. En cualquier rincón, en cualquier pared me adormecía yo, me costó mucho trabajo. Pero a las 2 de la mañana nos dejaban salir al comedor. Era la hora para ir a comer dentro de la jornada. Yo trabajaba en Avon, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, antes de que se trasladara gran parte de la empresa a Celaya. Entonces me tocó trabajar ahí y me tocó el turno de la noche. Entonces las primeras veces yo iba muy contento, hermanos, a la hora de cenar. Todo era pagado por la empresa, hermanos. Y era de agarra todo lo que quieras. Te daban tu charola, te daban tus boletos antes, tenías que con el boleto y te daban tu charola y ahí tú ibas a agarrar todo lo que querías. Pero ¿saben qué pasaba a las 2 de la mañana, al turno de la noche? Lo único que encontrábamos eran sobras. Y muchos nos quejábamos porque era una empresa grande que daba lo mejor. Después me tocó pasar al turno de la mañana, hermanos. No, la cosa era diferente. A la hora de la comida todo estaba impecable. Había de todo, hermanos, de todo. Se hacía cola, casi nadie llevaba lonche, hermanos. Todos comían ahí en la empresa. En el turno de la mañana. ¿Por qué? Porque estaba lo mejor. Pero ya los que llegábamos a lo último, en el turno de la noche, ya eran puras sobras. No daban ganas, hermanos, de comer ahí. Cada quien procuraba llevar su lunch. Porque ya la fruta estaba, hasta olía mal. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la cena del Señor en ese contexto de no esperarse, hermanos, de adelantarse para tener su propia cena, hermanos, tal vez estamos hablando de esta clase de egoísmo, de esta clase de falta de atención, de preocupación por todo el cuerpo. Nosotros estamos bien, no pasa nada. Yo estoy bien, mi vida espiritual está bien, mi familia está bien, mis hijos están bien. Allá los demás, que quién sabe cómo están, ni vinieron a la cena del Señor. Y ni me importa. ¿Se entiende ya en otro sentido, hermanos, lo que puede significar la cena del Señor? Creo que alguien iba a comentar, hermano Alfred. Sí, quiero comentar, empezando, para mí dos observaciones para profundizar. Sí. Cuando una persona se convierte, trae un bagaje, un equipaje, malas costumbres, por lo general, ¿no? Sí. Entonces, para entender el contexto, vemos que era un puerto, Corinto, una gente de dinero. Era tan, tenían un estatus elevado, tanto que las mujeres eran rebeldes como los hombres.
¿sí? Sí. Les dice ahí más adelante, hasta el detalle de los hombres usaban el cabello largo, las mujeres hablaban en las congregaciones, etc. A lo que yo voy es, cuando uno se convierte al Señor, es más mundano que cristiano. Hay que ir quitando ese tipo de cosas. Por ejemplo, gente, a lo mejor entre los corintios en esa congregación había cónsules, había no sé, y todos están acostumbrados a un estatus de vida, ¿sí? Y a veces también llegan a nuestras congregaciones gente que es dueña de una empresa, que es un gobernador, que es un político, y está acostumbrado a hacer ciertas cosas, ¿sí? Que influyen en el orden de la congregación. ¿Qué va? Ahora, acotándolo ¿cuáles son los deberes de los ancianos? Es eso, poco a poco, porque decía ahí, dice, proteger y contender. Anteriormente quería decir, nada más los pastores o también nosotros tenemos la obligación de conocer la palabra de Dios. No nada más es un deber de contender ardiente de los pastores, es de nosotros, pero ¿qué vamos a contender si no sabemos qué contender, ¿no? Más adelante nos da un ejemplo espiritual. El arcángel Miguel, ahí en el mismo Judas, peleaba con quién o contendía con quién, con el diablo o el cuerpo de Moisés. Lo pone a nivel terrenal y a nivel espiritual. El deber del pastor es eso, contender, pero también nosotros contender ardientemente. Volviendo al punto de las ordenanzas deben ser correctamente y en orden, es eso, ir poco a poco quitando nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del pastor, porque cuando, sobre todo a nuestros hermanos nuevos en la fe, es que así se debe ser, es que empiezan a tener cuadros mentales de la religión o de la práctica religiosa o si no práctica religiosa, y que los imputaba, ¿verdad? a la palabra de Dios. Entonces cuando ya llegamos, pues ya es que los hermanos estaban acostumbrados a esto, pues ya no la celebramos, porque así, entonces, por eso decía, quise participar porque había vino, había carne, así hasta pero, por eso a mí, por ejemplo, no me gusta mucho de traje, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni para una manga del traje. Yo creo que si somos una comunidad, hacer un esfuerzo. A lo mejor también yo estoy haciendo malas prácticas, ¿verdad? Que cuando uno no es suficiente, por ejemplo, celebrar un aniversario, no lo tomen a razón personal, hermanos. Sí, es una experiencia. Deberíamos celebrar nuestro aniversario en un lugar donde nos atiendan. Por eso trabajamos todo el año, diezmamos, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que ni las hermanas anden afanadas ni los hermanos. Son ideas, no quiere decir que sea lo correcto, ¿verdad? Entonces, poco a poco, porque llegamos y dice, bueno, se va a celebrar la cena del Señor en la mañana. Eso no es una cena, es un almuerzo, ¿no? Una mala práctica. O la vamos a celebrar una vez al año. ¿Para qué es la cena del Señor? Para renovar votos, hermanos. Y debe de ser en orden. Si empezamos poquitos, hermanos, si el pastor tiene cuidado de sus ovejas, no son alusiones personales, le va a ir quitando. La oveja produce lana, ¿no? Y esa sirve le va a ir quitando todos los parásitos poquito a poquito, porque la va a ir conociendo. Este acá. Realmente, eso requiere trabajo y cuidado. Entonces, aquí donde dice el administrar las ordenanzas debida y ordenadamente, pero también nosotros, de procurar que se nos administre de forma ordenada, no todo dejarle al pastor, porque a veces compartimos ideas que no nos deben. Sí. Gracias. Gracias, hermano. Sí, obviamente estamos hablando sobre los deberes de los ancianos, donde la congregación debe participar, aprende. También la primera cosa que dijimos, que los pastores deben ser ejemplo, ¿verdad? Y a partir del ejemplo de los pastores, la congregación puede también participar de esto, administrar las ordenanzas de vida y ordenadamente, hermanos. Siempre hay un aspecto esencial de lo que es la cena del Señor, de lo que significa la cena del Señor, aspectos simbólicos, aspectos espirituales y también las formas de llevarlo a cabo para que no se desvirtúe el significado espiritual de la práctica, porque si nosotros cambiamos la forma pensando que no es importante la forma, podemos llevarnos también
con el cambio de la forma, el significado. Por eso es que los pastores deben saber exactamente qué significa la cena del Señor y cómo debe administrarse. No se puede administrar a como a un nuevo pastor se le dé la idea. Ahora lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a hacer así. Hay parámetros en los cuales nos tenemos que mantener y hay espacio para cierta creatividad. Pero esta creatividad no debe violentar el significado bíblico del texto. Hermano, adelante. Bueno, hermano, yo le entiendo el significado de lo que dice el apóstol ahí, de la cena y lo que cambia. Y se refiere a que muchos en la cena aparentan cosas que no van a Sí. porque la cena del Señor es amor, bondad, todo lo mejor que Dios dejó. Y el transcurso de lo que es la palabra de Dios al llegar antes de la cena es lo mismo. Y muchos toman énfasis en la cena nada más, aparentan. Pueden venir muy ostentosos por la comida, por lo que van a representar. Y ahí en lo demás hay una separación, se acaba todo. Sí. Nada más hay otro tipo de, pero menos. Y ahí es lo que dice que debe ser, no el tiempo, sino la misma fuerza que tienes en la cena, Sí. energía, fuerza sobre la fe que tú tienes, debe ser aplicada antes y después. Claro. Sí. La unidad que debe haber en la iglesia, hermanos, por supuesto, no solamente en la cena. La cena simboliza esa unidad entre los hermanos, pero especialmente de los hermanos con Cristo. Con Cristo. Es Cristo quien alimenta a su pueblo. Es Cristo que a través de todos los miembros unidos por las coyunturas reciben lo necesario de la cabeza, que es Cristo, ¿no? Y ese significado tiene que estar ahí en la cena del Señor, pero también tiene que estar en nuestra vida diaria, como dice en nuestro hermano, en la vida de la iglesia, en las otras actividades. Celebrar la cena del Señor es importante hacerlo adecuadamente, con el sentido correcto, siendo preparados. Por eso los pastores, cuando van a estar al frente de una iglesia y van a ser ordenados, tienen que haber pasado por la capacitación de muchas de estas actividades o rituales, si les queremos decir en sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Cómo celebrar la cena del Señor, cómo hacer un bautismo, cómo hacer una presentación de un niño, ¿verdad? Cómo hacer una consejería, cómo llevar a cabo el culto, etcétera, etcétera. Son varias cosas que un ministro tiene que saber realizar. Y cuando hablamos específicamente de las ordenanzas de la cena del Señor y el bautismo, se debe hacer adecuadamente. Y es el pastor el que tiene que procurar, con el bautismo, lo hemos dicho, la forma adecuada, el candidato adecuado y el administrador adecuado. Y es responsabilidad del pastor que eso suceda. Lo mismo con la cena del Señor. Es responsabilidad del pastor que suceda de manera correcta. Si hay algo que no embona entre lo que hacemos simbólicamente con la cena del Señor y la vida de la iglesia, también es responsabilidad del pastor. Administrar las ordenanzas de vida y ordenadamente. Fomentar y ejercer sus dones y talentos, hermanos. Siguiente deber de los ancianos: fomentar y ejercer sus dones y talentos. Primera carta a Timoteo, hermanos. Primera Timoteo 4, 14 al 16. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Primera Timoteo 4, 14 al 16, ya estamos ahí, ¿no? Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del, ¿qué, hermanos? Del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a qué. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el pastor debe fomentar y ejercer sus dones. Tiene que saber cuáles son sus dones. Empezando por el don de pastor, ya lo dijimos, ¿verdad? Y hay otra serie de dones que el Espíritu Santo puede dar a los pastores, y dijimos que eso le va a dar la característica especial a su ministerio. Todos los pastores somos diferentes porque tenemos un número distinto de dones, pero también tenemos un número distinto de talentos, cosas que hemos aprendido. Entonces, tenemos que procurar ponerlos todo al servicio del Señor. Tocar la guitarra, hermanos, ¿es un don o es un talento? Bueno, yo sé tocar la guitarra, pero a veces me canso y me rehúso a tocar la guitarra. Pero según esto, ¿qué significa? Que no debo rehusarme, que debo procurar también usar mi talento de la guitarra. ¿Es correcto? ¿Verdad? ¿Es correcto? Sí, hermanos. Tengo don de pastor, Dios me ha puesto aquí, predico, enseño, vigilo a la iglesia o administro a la iglesia, pero también tengo otros talentos que he aprendido con el tiempo. Desde los 13, 14 años más o menos, aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Y en esa época de la adolescencia, juventud, ¿qué creen que tocaba? Tocaba 3 regalos. Tocaba 3 regalos. Me gustaba la guitarra y me gustaban las canciones románticas de trío. Todavía me gustan las canciones románticas de trío. Ahora las escucho mucho. Pero ya no toco canciones del mundo. Ahora tocamos puros coros, cuando es necesario. Usted tiene talentos también. Tiene dones y tiene talentos, y debemos usarlos también. El pastor debe fomentar y ejercer sus dones, pero también sus talentos. Si usted aprende a tocar la guitarra, si usted aprende a tomar fotografías y videos, ¿qué tú tienes que hacer, hermano? También es cansado, también, pero lo tiene que hacer. Son las características de los pastores. Hay pastores que tienen una voz, hermanos, radiofónica. Y con el paso de los años se capacitaron, hermanos, en las cuestiones de comunicación, adquiriendo talentos. Y esos pastores hablan en la radio. Y se oye profunda su voz, y se oye así como locutor. Y lo usan para bendecir al pueblo de Dios. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Son pastores que tienen dones y talentos diversos, hermanos. Tenemos que hacerlo, ocuparnos en ellos. Hay mucha necesidad. Siguiente, hermanos. Instruir, amonestar, estimar y consolar a todos los miembros según se requiera. Estas son las tareas de los pastores, de los ancianos. Instruir, amonestar, estimar y consolar a todos los miembros según se requiera. Vamos a este pasaje, Hechos 20:18. Ya lo hemos leído, lo conocemos muy bien. Hechos 20:18 al 20. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros
públicamente y por la parte importante aquí, ¿no? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñar públicamente. Nada de lo bueno que se le puede hacer a la congregación, el pastor debe limitarse, debe hacerlo, debe instruir, debe amonestar, debe estimar a cada hermano y consolar según se requiera. Primera Tesalonicenses, hermanos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Primera Tesalonicenses 3, 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedaros solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y note bien lo que dice lo siguiente: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra. ¿Qué hacen los pastores, hermanos? Confirman a los miembros, exhortan a los creyentes con respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado por los hermanos, ¿estamos de acuerdo? Y los hermanos estaban preocupados por Pablo. De tal manera que dice: yo sé que ustedes están preocupados por nosotros y eso me angustia. Así que, aunque me quedara solo, ¿a quién les vamos a enviar? Hermanos, ¿a quién le vamos a enviar según el texto? A Timoteo. ¿Para qué? Para que los aliente, para que los conforte, para que les lleve noticia. La gente por la que ustedes están angustiados, están bien. Recuérdense que en ese tiempo no había WhatsAppazos, no había mensajería instantánea. Ahora lo podemos hacer así, rapidito. Hermano, hermana, ¿cómo estás? Con un mensajito. No, pues estoy bien, no pasó nada. ¿No será que venías ahí en el camión de los que venían de Cancún o alguien de ahí? No, estamos bien. Qué bonito es recibir un mensaje de alguien preocupado por nosotros o por nuestra familia, o una llamada telefónica, hermanos. Eso es bonito. Amén. Ellos estaban preocupados por los hermanos. Es algo que nace en el corazón, hermanos, de aquellos que son ancianos. Consolar y estimar a los de la iglesia de Dios. El último punto, hermanos. Creo que ya me había adelantado. Ahí está. Atender con diligencia el gobierno de la iglesia con integridad y sabiduría. Con integridad y sabiduría. ¿Cuál es la cita, hermanos? Primera de Timoteo 5, 17. ¿Quién lo lee, por favor? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan y predican y enseñan. Muy bien, entonces, ¿qué hacen los ancianos, hermanos? Gobiernan o administran la iglesia. Es su responsabilidad. Dios los ha puesto ahí a través del Espíritu Santo. Amén. Es la responsabilidad del pastor, no de ningún diácono, no de ningún maestro, de ninguna maestra. Es de el pastor o de los ancianos gobernar la iglesia. Por supuesto, estas dos características son importantes: con integridad y con sabiduría. ¿Qué significa la palabra integridad?
Sí. Expanda un poquito más su definición, ¿no? Porque me sonó como el diccionario Larousse. A veces vamos a una palabra, ¿verdad? Y no nos explica mucho. Del plural tal, ¿verdad? Pero no nos dice. Sí. Son sinceros, son ¿cómo le digo yo? Ser íntegros, las cosas, como dice, se la pasan, le encargan una comisión, algo, y ellos automáticamente la llevan a cabo, la actúan como está, y como dice, si hay algún remanente, aquí está todo íntegro. Sí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Lo pueden googlear? O lo pueden buscar en un diccionario bíblico si tienen en su celular un diccionario bíblico. Adelante. Adelante. La palabra integridad dice que es algo completo. Ajá. La pregunta es completo hacia qué. Hay una palabrita que a veces tenemos confusión en las iglesias cuando Sí. hablamos de carácter. Algunos interpretan que el carácter es carácter fuerte. ¿Quién es el que tiene carácter? Es el que grita, el que manda. No. Ese se llama temperamento. El carácter mencionado en la Biblia se refiere a eso que menciona el hermano. El carácter de la honestidad, el carácter de la sinceridad, el carácter de la transparencia, el carácter moral y toda la lista que aparece en Timoteo. Ese es el carácter que debería, y en base a ese ejemplo de carácter es el que le proporciona un gobierno íntegro y sabio. Hay un pastor que ya lo hemos escuchado. A muchos de nosotros nos gustan sus predicaciones, incluso los pequeños videos que hay en Facebook, y tiene un ministerio que se llama con estas palabras, se apellida Núñez, ¿eh? Y su ministerio se llama Integridad y Sabiduría. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ese ministerio se llama así? ¿Y con quién tiene que ver ese ministerio? Ese ministerio tiene que ver con la preparación de pastores. Preparación de pastores, integridad y sabiduría. Y el doctor Núñez, ya hablando en términos académicos, tiene varios libros que hablan sobre la ética ministerial, sobre la integridad. En el último programa que tuve que leer varios libros de él, y las estadísticas nos dicen, lamentablemente, que hay muchos pastores que sufren de integridad, que sufren de sabiduría. Muchos pastores. Es un problema, hermanos, grande a nivel mundial. Leí también un libro que no era de él, era de otros dos, que se llamaba El lado oscuro del ministerio. Siempre que tengo oportunidad lo recomiendo. Y tiene que ver con esas partes ocultas que todos nosotros tenemos, hermanos, en nuestra vida cristiana. Todos nosotros tenemos esas partes ocultas, oscuras. El problema con los pastores es que hemos creído que no las tenemos y las hemos obviado y hemos dicho, no, yo ya me dedico a esto, y no atendemos las áreas oscuras de nuestra vida, hermanos, las propensiones y los pecados que nos gusta cometer, incluso a los pastores. No los hemos entregado, no hemos alumbrado con la palabra, con la sangre de Cristo desde el Calvario a esos lugares oscuros en nuestra vida como ministros. Y cuando nos dedicamos a mucha actividad sin mirar nuestra vida espiritual, nos falta integridad, nos falta sabiduría, y entonces, hermanos, hacemos mucho daño a nuestra familia y a nuestra iglesia. Estamos hablando de los ministros. Y esto es algo que está sucediendo desde décadas atrás. Desde décadas atrás. Adelante. Sí, yo quiero compartir, ¿me escucha? Me escucho bien.
Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar niveles superiores, se nos enseñó en la materia de filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Dos grandes rubros, que es la moral, que es la ética. Porque a veces confundimos la ética con la moral. Y podemos ser íntegros en lo ético, pero en lo moral no. Y aplicado a la Biblia tiene ejemplos morales e inmorales, ejemplos éticos y no éticos. Entonces el pastor debe ser en toda esa esfera, en lo moral y en lo ético. Pastor. Y eso también va para nosotros. Por lo mismo que les decía de los corintios, ¿no? Había muchas esferas, como el hermano dice, que había que limpiar. Entonces, íntegro, que es completo, que no, ningún área, si es posible, debe estar descuidado. Sí. Y si no se sabe, pues, Muy bien. La última pregunta, hermanos, solo para que tengan la respuesta. ¿Cuál es la esfera de la autoridad de los ancianos? Es decir, ¿hasta dónde llega nuestra autoridad como pastores de la iglesia? Solo lo voy a mencionar, ustedes lo estudian en casa. Yo creo que todos los mensajes, los estudios que hemos llevado nos hacen entender esto que vamos a ver, hermanos. ¿Cuál es la esfera de la autoridad de los ancianos? Respuesta: el gobierno de la iglesia. Esa es su esfera de autoridad, el gobierno de la iglesia, la conducción de la iglesia, su guía, las cosas concernientes a la adoración a Dios. Esa es la esfera de su autoridad. El pastor tiene que estar muy atento a cómo camina la iglesia, cómo va caminando en sus diferentes áreas, cómo está adorando a Dios. Es su responsabilidad. La autoridad que ejerce, hermanos, el pastor, por lo que hemos visto ya en lecciones anteriores, la autoridad que el ministro ejerce, que el pastor ejerce, que el anciano ejerce, no la ejerce por la iglesia. La iglesia no le da autoridad al pastor, sino que el pastor recibe su autoridad de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y fuente de toda autoridad, hermanos, y fuente de toda autoridad. Recuérdense que en el gobierno congregacionalista Dios ha dado responsabilidades y autoridad a la iglesia y a la misma vez le ha dado responsabilidades y autoridad al pastor. Pero ambos reciben su autoridad ¿de quién? De Cristo. De Cristo. El Espíritu Santo pone a los pastores en esta iglesia en particular, pero llevan el llamado de parte de Cristo. Jesucristo ha derivado su autoridad tanto a la iglesia como a sus ministros por medio del Espíritu Santo que ha llamado. Y ahí están los textos bíblicos para que los vayan anotando. El ministro no tiene autoridad sobre las personas, hermanos. Sobre las personas no. El ministro no tiene autoridad sobre las familias. No tiene autoridad sobre las familias. No tiene autoridad sobre los matrimonios. El pastor no tiene autoridad sobre los matrimonios. El pastor no tiene autoridad sobre las finanzas de los miembros. Ojo, sobre las finanzas de los miembros. El pastor no tiene autoridad sobre su voluntad, la de ustedes, cada uno de ustedes. El pastor no puede obligar a nadie. No tiene autoridad sobre su voluntad. No tiene autoridad sobre su tiempo. Lo que usted va a hacer, cuánto tiempo le va a dedicar. El pastor no tiene autoridad sobre su disposición. El pastor no tiene autoridad sobre su disposición. El pastor no tiene autoridad sobre el destino de su alma. Amén. Aunque yo quiera salvar a todos, hermanos. ¿Verdad que no? Esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque hay ministros abusivos y hay ministros legítimos. Hay ministros abusivos y hay ministros legítimos. Y a veces cuando se piensa que el pastor tiene autoridad y no se somete a la iglesia, sino que es
directamente una autoridad de Cristo, a veces los pastores abusan. Muchos pastores abusan. Y entonces es importante este último párrafo, ¿no? No tiene autoridad sobre las personas, sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre las finanzas, sobre la voluntad, sobre su tiempo, sobre su disposición. Usted se debe a Cristo. Amén. Y a Él le tienen que entregar todo eso. A Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.